Saludos, espero que todos estén bien. Vamos a continuar por este medio el curso. Saben que tenemos métodos alternativos, tenemos el foro, ¿verdad? Se pueden comunicar conmigo. Vamos a estar explorando otras maneras de hacerlo, como lo había escrito, si logramos coordinar para hacerlo sincrónico. Pero en términos de materiales, quiero que todos puedan tener la oportunidad de recibir el mismo material a pesar de diferentes, ¿verdad?, condiciones materiales, de equipo, conexión, etcétera. Así que vamos a repasar donde nos habíamos quedado. Habíamos hablado de la palabra vacía y habíamos comenzado con la palabra plena, y con hoy voy a repasar eso y vamos a terminar esa sección. eh, Así que vamos poco a poco. En términos de lo que habíamos hecho, ¿verdad? Primero habíamos visto cómo en el texto Lacan lo que hace es recordar y cuestionar esta manera que tenían los psicoanalistas en los 50, ¿verdad? Y de los 30, algunos hasta el día de hoy, sobre cómo hacer psicoanálisis, donde el lenguaje no era importante, era más importante la imagen, los mecanismos de defensa, los instintos y toda otra serie de elementos que no tenían que ver con la palabra. Y Lacan lo que estaba planteando es que sin la palabra y el lenguaje no hay forma de entender qué es el psicoanálisis, qué hace el psicoanálisis, cómo cura el psicoanálisis, qué es un síntoma, nada de eso. Y nos recuerda que precisamente fue con un Talking Cure como Freud inaugura todo esto, ¿no? Y que realmente ese es el descubrimiento freudiano, la fuente de toda la teoría de la represión, de la asociación libre, de la interpretación de los sueños y por tanto de la técnica, ¿no? Es decirle cómo se trabaja, cómo se interpreta, etcétera. Eh, y le pregunta a los psicoanalistas, ¿verdad? Eh, que por qué se han olvidado de esa dimensión de la palabra, qué pasa que a los psicoanalistas no les interesa la palabra. Me parece que es una pregunta importante. Eh, Sin embargo, ¿verdad? Y empieza a hablar de la palabra en el análisis. Sin embargo, él es muy claro, ¿no? Incluso esos psicoanalistas que les importa la maduración o los mecanismos de defensa o los ideales, usan palabras, ¿no? Entonces no todas las palabras cuentan igual. Eh, Algunas palabras se enfocan en el enunciado o en el objeto del que hablan, es decir, del yo. Cómo yo hablo de mí mismo, quién soy yo, cómo yo creo, cuál es mi reflexión, cuál es mi introspección, etcétera. Eh, y no va por ahí la palabra del psicoanálisis. Eso es lo que Lacan le llama una palabra vacía, es decir, una palabra que narra esa objetivación que yo hago de mí mismo, eso que yo mismo creo que soy, etcétera. Pero es una construcción eh, muy ligada a la conciencia y yoica, ¿no? Esta palabra vacía lo que hace es eh, tratar de construirme una y otra vez como una cosa, como un objeto ante el otro, darme sentido, ¿verdad? De completud, de totalidad, de integración, y siempre claramente se queda corta. Esto para Lacan va a ser así porque esa palabra que trata de describir, de decir algo de ese yo, de narrarse, es una palabra alienada. ¿Por qué? Porque para Lacan el yo es una alienación. Habíamos hablado del estadio del espejo. Eh, en el estadio del espejo, ¿verdad? El sujeto se identifica con la imagen del otro y se forma un yo, es decir, eso que él entiende que es, cómo se identifica, esa manera de concebirse, no es otra cosa que una identificación con el otro. Entonces, no hay forma de que él pueda narrarse integralmente porque está tratando de narrarse en su alienación, en su hacerse como otro. Pero eso no es todo lo que él es, y eso es solamente su dimensión alienada, ¿no? Lacan lo dice en el texto, dice pues, sobre la frustración, dice que la frustración tiene que ver no con los instintos, no con las pulsiones, sino con esa imposibilidad de narrarse ante el otro y de tener una consistencia. Y dice, pues en ese trabajo que realiza de reconstruirla, esa narración, ¿no?, de sí mismo, vuelve a encontrar la alienación fundamental que le hizo construirla como otra y que la destinó siempre a ser hurtada por otro. Es decir, cada vez que yo trato de decir
quién yo realmente soy, más me acerco a ese otro que realmente soy, y es una encrucijada, ¿verdad? Es un callejón sin salida. Eh, Así que la palabra vacía está vinculada a esa narrativa yoica, o a la autoconciencia o al discurso corriente, es decir, lo que yo entiendo, yo lo que yo creo que soy, y esa supuesta identidad. Eh, y obviamente Lacan no está diciendo sacúdete el yo, ¿no? No está diciendo anda por ahí sin un yo. Nadie puede andar por ahí sin un yo. El yo tiene una función. Sin embargo, el psicoanálisis no apuesta al yo, sino que se da cuenta que el yo es eso, es una alienación y el yo encubre lo que sería importante del sujeto. Eh, Traigo una cita, dice, el peligro allí, por ejemplo, cuando yo le digo a alguien, bueno, pues piensa quién tú eres o quién tú quieres ser o quién realmente tú eres, ¿verdad? Lo hablamos en la clase, ¿no? Esta canción de René, de Residente, ¿no? Yo quiero volver a ser yo. ¿Pero qué es eso? El problema con eso, podríamos hacerlo en terapia, eh, no es que él pueda encontrar algo, puede que él encuentre algo, pero lo que él va a encontrar va a ser una alienación. Entonces, el problema es que se pueda quedar ahí. Por ejemplo, en el caso de la canción de Calle 13, de Residente, disculpen, eh, fíjense lo que le pasa, él quiere volver a Trujillo en los años 90, 80, ¿no? Está precisamente alienado y eh, capturado en ese momento cuando él claramente no es eso, es un ideal, ¿no? Y leo la cita, dice, el peligro allí no es el de la reacción negativa del sujeto, sino más bien el de su captura en una objetivación no menos imaginaria que antes de su estática, o aún de su estatua, en un estatuto renovado de su alienación. Es decir, bueno, pues eso es lo que pues tú eres eso, ¿verdad? Que se quede ahí, no se trata de eso, es un análisis. Muy al contrario, el arte del analista debe ser el de suspender las certidumbres del sujeto hasta que se consuman sus últimos espejismos. Y es que en el discurso donde debe escandir, y es en el discurso donde debe escandirse su resolución. Es decir, no es en esa imagen, en esos ideales, sino en lo que surge del discurso, las aperturas del discurso, donde eso se va a poner a prueba. No es lo que tú crees, es lo que en la palabra se dice más allá de ti. ¿Sí? Les puse este esquema, este es el esquema L que trabajaba Kant, para que vean, ¿no? El yo está aquí y por tanto, ¿verdad? El yo se forja a partir del otro. Fíjense que la flecha está en esta dirección. Y es una relación imaginaria, una relación primordialmente de la imagen. Lacan va a decir que precisamente el inconsciente, eso es un obstáculo para el inconsciente viene desde el otro del lenguaje, que habíamos hablado un poco, ¿no? eh, hacia el sujeto. Esta S que está aquí es del sujeto. ¿Ok? Así que si nos quedamos en esta relación dual imaginaria yo-otro, eso no es un análisis, ¿no? Ahí no hay a dónde ir. ¿Ok? Ahí nos quedamos en esta alienación de yo soy el otro, que es muy paradójica, ¿verdad? Y dejar su... En términos generales, ¿verdad? Esos fueron los highlights, lo más que hablamos sobre la palabra vacía, siguiendo el texto. Esta es la cita con la que Lacan va terminando esa sección y dice, hemos abordado la función de la palabra en el análisis por el sesgo más ingrato, el de la palabra vacía, en que el sujeto parece hablar en vano de alguien que, aunque se le pareciese hasta la confusión, nunca se unirá en él en la asunción de su deseo. Es decir, por más que él trate de alienarse en esa imagen, por esa palabra, nada del deseo y de la verdad del deseo, ¿verdad? Que es lo que está en el síntoma, que es lo que está en el sueño. Recuérdense que en el inconsciente, el corazón del inconsciente, el deseo, ¿no? Lo que produce síntomas es el deseo, lo que produce sueños es el deseo. Entonces, el camino del yo no te lleva a la asunción del deseo, a reconocer el deseo. Ese va a ser el camino de la verdad, que el de la palabra plena. Sí, porque la verdad, en el fondo, al menos en mi lectura, es la verdad del deseo, al menos en estos momentos de la carta. ¿Ok? Así que la palabra vacía es ese seco más ingrato. Es decir, en el análisis no va por ahí. La palabra plena, por el contrario, ¿verdad? Va en otra dirección, precisamente lo dije, ¿no? En dirección de la verdad.
¿ok? Él dice, si miramos la historia del psicoanálisis, tanto de los progresos teóricos como de los casos, casuística son los casos, ¿no? Lo que vemos es la realización de la palabra plena. Y él dice que esa palabra plena constituye una relación. Y esa relación, mi lectura, ¿verdad? Si leen el texto, es la del sujeto con la verdad y por tanto con la historia. Van a ver ya mismito que, y lo habíamos leído, lo habíamos dicho en clase, que la historia no son los eventos, sino que la historia es la manera en que eh, la verdad hace su entrada en lo real y le da sentido, ¿verdad? Construye esa historia. Eh, para Lacan, lo que Freud descubre en su tratamiento es la palabra plena y la relación de la palabra con la verdad y de la historia con la verdad. Y eso es lo que descubre en las histéricas, vamos a ver ya mismo una cita, y en esos traumas reprimidos, ¿no? En la misma idea de represión y en esas fantasías eh, eh, que las histéricas traumáticas, ¿no? Esos traumas que las histéricas logran decir, está esa noción de palabra plena eh, ¿verdad? Que se realiza. Eh, para Lacan, en el relato de la histérica es que se presenta el nacimiento de la verdad en la palabra, es donde se puede ver eso. ¿Y a qué se refiere? Se refiere con que aunque las histéricas presenten cosas que terminen siendo fantasías, ¿verdad? O dudemos de su realidad, o dudemos de su adecuación a los eventos eh, que pueden ser, ¿verdad? Eh, puestos a prueba por otros, ¿no? No es menos cierto que esas histéricas están enfermas eh, eh, porque para ellas esas traumas o esas fantasías tienen un valor afectivo, tienen un valor en su historia, ¿ok? Y por ahí va la verdad. Vamos a hablar de eso ahora. En estudios sobre la histeria, ustedes tienen ese texto para que lo lean. Freud lo que descubre es que al poder poner en palabras esos traumas, de poder hacer una descarga, pero sobre todo en las palabras de esos traumas, de esos recuerdos traumáticos cargados de afecto, ocurría una curación. Entonces, Freud lo que descubre es que eso estaba reprimido por un lado, sus recuerdos, esas representaciones estaban reprimidos, pero por el otro, que es la función de la palabra, ese talking cure, como le dice Ana, una de las pacientes, lo que está operando ahí, ¿verdad? Y él lo dice claramente, no voy a leer la cita, ustedes la tienen, ¿no? Pero se trata de ese poder, como él va a decir en otro momento, ese poder ensalmador de las palabras. Para poder entender la palabra plena, hay que entender un poco qué es eso de la verdad. El tema de la verdad en Lacan es sumamente complicado, no pretendo abarcarlo, habría que tomarlo con muchas pinzas, eh, porque de por sí es escabroso, está cargado eh, de Hegel, está cargado de San Agustín, está cargado de Heidegger, está cargado de un montón de cosas, ¿verdad? Pero quizás lo más importante en el concepto de verdad es que la verdad no es la adecuación, la verdad no es que una cosa corresponda a la otra, la verdad es, yo le llamo un valor, una función, porque no encuentro otra manera de decirle, ¿verdad? Pero él va a decir que la verdad es un lugar, ¿verdad? Y el saber se puede poner en ese lugar de verdad. Yo le llamo función, ¿verdad? Porque en la naturaleza las cosas no son verdaderas o falsas, las cosas son. Para yo poder decir que es verdadero o falso, tengo que darle un valor o una función a eso. Y es la función de verdad. Eh, Precisamente la mentira no es otra cosa que querer hacer pasar como cierto algo que no lo es decir, darle el valor de verdad a algo que no lo tiene para el otro o no lo tiene para uno mismo, ¿no? Entonces la verdad no es la adecuación, sino que es esa función o ese valor que se le da a las cosas. En este sentido, pues, la verdad sería una verdad de cada cual, ¿no? Y la verdad sería algo a revelarse, con V, ¿no? Revelarse. Eh, Bien importante, esta distinción de Lacan eh, va a obligar entonces a decir, bueno, pues entonces
la verdad no es lo mismo que la realidad. Lo que las histéricas nos están diciendo, por ejemplo, una histérica que dice que su papá o su hermano le hizo un acercamiento sexual, que eran, ¿verdad?, estas teorías, estas fantasías o estos recuerdos de seducción, ¿verdad?, que a un segundo, perdón, la sedujo. Eh, pues no hay que estar pendiente si eso pasó o no pasó, no es que eso no pueda ser importante, ¿no? Pero en términos del psicoanálisis hay que reconocer el valor de verdad que eso tiene. Aunque eso en la realidad no haya ocurrido, para ella tiene un valor de verdad, es decir, para ella eso sí eh, eh, tiene ese valor, esa función de que ocurrió y de que dejó huella y de que le dio un sentido a su experiencia, ¿no? La verdad va a ser precisamente eso, lo que da sentido o reordena las contingencias del pasado. La verdad es lo que va a darle sentido a las cosas que me pasaron. ¿Ok? Si yo digo, ah, no, eso fue un sueño, eso no es verdad, ¿verdad? O eso no le doy ese valor, o esa función, ese valor de verdad, no va a tener tanto peso a que si yo entiendo que sí. Precisamente de esa palabra verdadera, de esa verdad, se trata, y la historia de cada cual va a estar fundamentada en la verdad eh, eh, que uno, ¿verdad?, le da a esas representaciones, ¿no? La verdad que asumen esas representaciones. Vamos a ver si lo podemos ver ya mismito con la historia. ¿Sí? Traigo dos citas de Punzo de Campo, de la página 249, y dice, seamos categóricos, no se trata en la anamnesis, es decir, en el historial psicoanalítica de la realidad, sino de verdad. Es decir, no se trata de ver si esto realmente pasó o no pasó, de llamar a los familiares, mira, realmente a fulanita o fulanito le pasó esto, ¿no? Sino de la verdad, de que para ese paciente tiene un valor de verdad, aunque sea eh, algo que evidentemente no pasó, la persona, eso está cargado de afecto, eso está cargado de sentido, ¿no? Porque el efecto de una palabra plena, eh, porque es el efecto de una palabra plena reordenar las contingencias pasadas, dándole el sentido a las necesidades por venir, tales como las constituye la poca libertad por medio de la cual el sujeto las hace presente. Es decir, que es la verdad, y esa palabra que puede hacer algo con esa verdad, ¿verdad?, reconocerla, transformarla, lo que le va a dar sentido al pasado y por tanto al futuro y al presente. Es solamente a partir de esa verdad, de esos recuerdos, de cómo se han subjetivado, de cómo se han significado esos recuerdos, que se podrá tener un presente y un porvenir. Entonces, eh, en cuanto a la historia, ¿verdad? Y al análisis de lo que se trata, Leo, es ciertamente esta asunción por el sujeto de esa historia, en cuanto que está constituida por la palabra dirigida al otro, la que forma el fondo del nuevo método al que Freud da el nombre de psicoanálisis. Es decir, el psicoanálisis de lo que se trata, de cómo surge esa historia, es decir, de cómo surgen esas representaciones o esos recuerdos vinculados a su verdad, a la verdad del paciente, ¿no? Eh, en la medida en que se las dirige a otros, es decir, en las que la habla, la pone a jugar en el lenguaje, en intersubjetividad, es decir, ante otro, lo que es el psicoanálisis. El psicoanálisis es un ejercicio radical de la palabra que pone en perspectiva la verdad del sujeto ante el otro. Leo una cita, ¿verdad?, sobre el psicoanálisis precisamente, y Lacan dice, sus medios son los de la palabra en cuanto que confiere a las funciones del individuo un sentido. Es decir, trabajamos con el sentido. No nos quedamos ahí, pero trabajamos con el sentido. Su dominio, el del discurso concreto, en cuanto campo de la realidad transindividual del sujeto. Es decir, trabajamos con las palabras dichas a otro. El psicoanalista escucha, ¿eh? Y a partir de esa escucha, de esas palabras, de ese apalabramiento, es que trabaja. Y sus operaciones son las de la historia en cuanto que constituye la emergencia de la verdad en lo real. Es decir, la historia no es otra cosa que la manera en que la verdad toma eso real, esos acontecimientos, y les da un sentido, les da un lugar. Nuestras operaciones son las de la historia, es decir, en un análisis
sujeto pone en perspectiva su historia para dar cuenta de su verdad y poder entender cuál es el sentido que le ha dado su historia, ¿verdad? Y poder ver algo de eso, ver algo de lo que no ha querido ver, poner en perspectiva lo que no ha podido ver en perspectiva porque ha sido censurado, etc. Eh, Pero había una parte muy bonita, muy bella del texto, que es donde él describe y hace un recuento del inconsciente y su escritura, ¿no? Y dice, el inconsciente es aquella parte del discurso concreto, en cuanto transindividual, que falta a la disposición del sujeto para restablecer la continuidad de su discurso consciente. Esto sobre todo, ¿verdad? Si pensamos en la histeria lo que domina es la represión no es otra cosa que el olvido. Yo no sé lo que está pasando, yo no me recuerdo de esos traumas, etc. El inconsciente viene a hacer eso que al hablarle al otro yo no recuerdo. Y eso surge en análisis, los recuerdos aparecen vía la asociación, vía los sueños, vía el síntoma, ¿no? Pero fíjense que se trata de esa parte de la historia, del discurso, en tanto dirigido al otro, que no está, que falta. La segunda definición, más o menos, dice, el inconsciente es ese capítulo de mi historia que está marcado por un blanco o ocupado por un embuste. Es el capítulo censurado, pero la verdad puede volverse a encontrar, o más a menudo ya está escrita en otra parte. Es decir, el inconsciente va a ser esa parte de mi historia, es decir, aquello que está marcado por mi verdad, pero que ha sido censurada o dejado fuera. Está refiriéndose sobre todo a lo reprimido, ¿no? El inconsciente se trata de aquello que a partir de mi verdad no he querido saber. Por ahí va la cosa. Sin embargo, eso ya está ahí, eso no está borrado, no está destruido, simplemente está censurado, olvidado. ¿Y dónde puede verse esa escritura? Me parece genial que está escrito porque vamos a trabajar como si fuera un texto literario. Y está en los monumentos, es decir, en el cuerpo, en el síntoma, en qué es lo que se paraliza, en qué es lo que se ciega, qué es lo que está ocurriendo. El síntoma eh, eh, lleva las marcas de esa historia, lleva las marcas del trauma, lleva las marcas de lo reprimido. También están los documentos de archivo, es decir, los recuerdos de la infancia, que usualmente vienen en los sueños, que también vienen en la asociación libre. Es decir, en los recuerdos, esos recuerdos van a estar marcados de esa verdad, nos van a poder llevar a nuestra historia. Está en la evolución semántica, es decir, en las palabras particulares, en el vocabulario que utilizan, por qué digo una palabra y no otra. A eso es lo que el analista debe estar atento, porque ahí está la marca del inconsciente. Esa palabra extraña, esa palabra que se repite, es una palabra que debemos alar de seguirlo para ver dónde nos lleva, a ver si encontramos ese capítulo censurado, ¿no? También en la tradición se refiere a Lacan, ¿verdad? En las leyendas heroificadas de mi historia, es decir, en esas fantasías que tengo sobre los demás o sobre mí, y en esa novela familiar, ¿no? Mi papá siempre ha sido esto, mi papá siempre lo otro, yo soy la oveja negra, yo nunca puedo, yo fui tal cosa, yo soy el favorito, etcétera. Toda esa construcción, estoy pensando en el neurótico principalmente que hacemos de nosotros, eh, va a estar marcada y podemos también hablar de ese hilo, eh, porque en esas fantasías se encuentra algo de nuestra verdad. Y finalmente en los rastros eh, que conservan las distorsiones de la palabra. ¿Y a qué se refiere eso? Pues a todas las operaciones de palabras que provienen del inconsciente, dice Freud, el lapsus, el chiste, los actos fallidos, ¿no? Cuando yo hago un lapsus, ahí está el rastro. ¿Cuáles fueron las palabras que junté? ¿Cuál fue la palabra que olvidé? ¿Qué es lo que quería decir? ¿No? Eh, y voy a hablar, ¿no? De ese hilo, pues, y hablar de ese hilo es no otra cosa que permitir la asociación libre, plantear una pregunta, repetir, ¿no? ¿Qué se te ocurre eh, cuando dices eso, ¿no? ¿Qué te pasa por la mente, ¿no? O simplemente hacer silencio y que el sujeto pueda asociar libremente sobre eso que ocurrió a pesar de él, a pesar de su yo.
Entonces, fíjense que todo esto tiene que ver con la historia. Y para Lacan, esa dimensión de la historia va a ser fundamental en estos momentos de su enseñanza, porque la historia tiene que ver con cómo esas representaciones están, son símbolos, son simbolizaciones, pero que están vinculadas por la verdad y por el sentido, ¿no? Luego Lacan va a hacer toda una serie de conceptualizaciones, ¿verdad? Más específicas, tratando de hacer fórmulas sobre cómo funciona el sentido, cómo funcionan las representaciones, que luego va a llamar significantes, ¿verdad? Siguiendo a la lingüística de Saussure, pero por el momento lo importante es que no se trata de las cosas a secas, no son las experiencias del pasado a secas, no son acontecimientos, sino que se tienen que ver con esos acontecimientos que se historizan, es decir, que se simbolizan y que se ponen en relación con la verdad del sujeto. Hay un valor de verdad ahí y la verdad es la verdad del deseo, ¿no? Esos acontecimientos, lo que pasa en la vida del sujeto nunca están eh, al natural, por decirlo así, puros, al desnudo, en bruto, sino que se simbolizan. Hay un efecto ahí de pasarlo por el lenguaje. ¿Okay? Eh, Entonces dice Lacan, lo que enseñamos al sujeto a reconocer como su inconsciente es su historia, es decir, que lo ayudamos a perfeccionar la historización actual de los hechos que determinaron ya en su existencia cierto número de vuelcos históricos. Es decir, lo que le ha pasado va a estar significado a partir de, de cómo le ha simbolizado eso, del sentido que le ha dado a eso. Nosotros vamos a tratar de explorar, llevarlo a él a ver qué fue lo que pasó, por qué reprimió esto, ¿no? ¿Por qué no pudo reprimir esto, verdad? ¿Qué es lo que no quiere saber? ¿Qué consecuencias ha tenido? ¿Qué sentido tuvo eso que le pasó? Continuó la cita, pero si han tenido ese papel han sido ya cuanto hechos de historia, es decir, en cuanto reconocido en cierto sentido o censurado en cierto orden. Ese sentido y ese orden tiene que ver con lo que dentro de esa verdad y esa narrativa va a ser aceptable o no. Nosotros vamos a ponerle en perspectiva al sujeto, permitirle que ponga al sujeto cuál es su verdad, la verdad de su historia, la verdad de su deseo, es decir, cuál es el sentido que le ha dado a los eventos de su vida. Y esto para Lacan va a ser bien importante, porque, repito, no se trata ni de que los traumas están ahí en puro, ni de que son acontecimientos o accidentes. Bueno, efectivamente hay acontecimientos y accidentes. Lacan lo que está enfatizando en este momento es que en cuanto a lo que el inconsciente y el sujeto se refieren, eso pasa por una simbolización. Y Lacan hace este énfasis porque entonces esos traumas o esos elementos se van a fijar y en lo que se llaman fijaciones pulsionales. Eso no sé si lo han escuchado, pero por ejemplo cuando se habla de que alguien es anal, oral, etc., eh, a lo que se refiere es que hay una fijación pulsional, es decir, que hay una predilección en las maneras de satisfacerse, donde eh, eso deja una marca en el carácter, eso va a propiciar que esa persona sea de una manera u otra, se relacione de una manera u otra, forme síntomas de una manera u otra, ¿no? Entonces, ese instinto o esas pulsiones se habían leído por la psicología del yo y por los post-freudianos como si fuera algo orgánico, instintual, natural. Y Lacan va a decir que no, sino que eso se refiere precisamente a la manera en que esos acontecimientos del cuerpo se han podido subjetivar, se han podido simbolizar de alguna manera y se han hecho parte de la historia oficial o censuradas precisamente en esa historia. ¿Okay? Dice, leo la segunda cita. Así, toda fijación en un pretendido estadio instintual es ante todo estigma histórico, página de vergüenza que se olvida o que se anula, o página de gloria que obliga. Es decir,
esas fijaciones o esas compulsiones van a tener que ver con cómo eso se logró simbolizar y hacer o no eh, eh, parte reconocida o no reconocida de esa historia, ¿no? Si no es reconocida, va a ser reprimida, ¿ok? Si es una página que obliga, va a ser compulsiva, ¿no? Freud va a asociar la represión a la histeria y la compulsión a la neurosis obsesiva. A eso es lo que se refiere. ¿Ok? Eh, Así que esas pulsiones, en la medida en que trabajamos con ellas en el psicoanálisis, ya están subjetivadas, ¿no? En cuanto a las pulsiones, ¿verdad? Sé que no he hecho un recuento aquí, les voy a poner otra presentación para no hacer eh, un paréntesis muy grande aquí sobre las pulsiones, ¿no? Para que vean a qué se refiere. Pero lo importante es que para Lacan y para Freud, ¿verdad? Las pulsiones no son instintos. No son meramente esto que viene del organismo, este deseo, digamos, esta función animal de la sexualidad o de la supervivencia, sino que para Lacan la pulsión precisamente va a estar vinculada sí con el cuerpo, pero con cómo esos acontecimientos, con cómo eso que viene del cuerpo se ha podido simbolizar, historizar, atravesar por el lenguaje y obviamente siempre está en relación a un otro. Porque, por ejemplo, lo oral, la alimentación, la palabra, todo lo que tiene que ver con la boca, está vinculado con un otro. Un bebé no se alimenta solo, ¿no? De la misma manera, lo anal siempre está vinculado con el otro. Así que el potty training, por ejemplo, no tiene sentido sino en una sociedad que le exige al chiquito que él puede hacer caca aquí o no hacer caca allá, etcétera, ¿no? Si leen el texto, le acaban de un ejemplo de eso, ¿no? Así que la, la pulsión, las fijaciones pulsionales también van a estar atravesadas por el lenguaje. Y en este momento las trabaja del lado de la historia, cómo eso se ha podido historizar y hacer parte o no de esa historia reconocida. ¿Sí? Curiosamente, los postfreudianos habían utilizado la disculpen, las fijaciones pulsionales y toda esa idea de que se trata de una maduración orgánica, es decir, para los postfreudianos, primero el chiquito era oral, porque lo primero que se desarrolla son que se madura, ¿verdad? En la zona oral, luego con la maduración de los músculos, los esfínteres, pasamos eh, a la etapa anal, ¿verdad? Como si fuera una cuestión de maduración fisiológica, eh, y luego a la etapa genital, ¿verdad? Donde la sexualidad ya no va a estar, o ya la satisfacción no se va a buscar a través de lo oral o anal, sino que ya al madurarse en la pubertad los genitales, pues podemos llegar a esa meta biológica natural del amor genital. ¿Ok? Eso es lo que decían los postfreudianos. Lacan va a decir que son pamplinas. De hecho, Freud es un poco ambivalente en este punto. Él sí apuntaba al amor como, y a la genitalidad como, digamos, ese último logro, pero siempre se pregunta si es posible o no es posible, ¿no? Eh, no lo pone como ideal, o al menos es muy escéptico a ello, ¿no? Eh, Lacan lo que va a decir es que al contrario, o sea, no se trata de una maduración del cuerpo, se trata de cómo esas simbolizaciones se logran o no se logran, y que ese ideal del amor genital eh, puede ser muy duro, muy, muy difícil, muy doloroso, causa mucho malestar, eh, y que no es otra cosa que un ideal normalizador de la sociedad, sobre todo americana. Que lo que hace es ocultar precisamente que las pulsiones siempre son parciales, que el sujeto nunca se logra completar y que el malestar, como dice Freud, ¿no? Eh, es ineludible, ¿no? Voy a leer la segunda cita, dice, es en el análisis de un caso tal donde se ve bien que la realización del amor perfecto no es un fruto de la naturaleza, sino de la gracia.
es decir, de una concordancia intersubjetiva que impone su armonía a la naturaleza desgarrada que la sostiene. ¿Qué diantres quiere decir Lacan con eso? Pues me parece que lo que está diciendo es que cuando nos acercamos al amor, no podemos acercarnos al amor desde lo biológico, lo natural, sino que tenemos que entender que el amor está atravesado por el lenguaje y por la relación intersubjetiva, es decir, no solamente con el otro, sino con un otro sujeto, es decir, un otro que también está atravesado con el lenguaje. Y el amor viene a hacer esa gracia, eso que podemos o no recibir del otro, ese don que podemos o no recibir del otro, precisamente gracias a la palabra y al símbolo. No es por una maduración de nuestro cuerpo, sino es por lo que en la relación con ese otro podemos recibir de él en tanto símbolo de amor precisamente. Por eso es que Lacan va a decir que el amor eh, le debe al símbolo y que las palabras llevan del amor. Fíjense que en el amor, ¿verdad? Y disculpen el paréntesis, además del afecto, lo que viene acompañado es la significación de lo que yo soy para el otro, o de lo que el otro es para mí. De que yo soy lo que le falta, yo soy lo que él valora, yo soy lo que él quiere, etcétera, ¿no? Es esa significación de lo que obtengo del otro, del significado que soy para el otro, de cómo el otro me quiere, lo que se juega en el amor. No es simplemente un cuerpo sensual, un cuerpo con sexualidad, etc. Tiene que ver con esa dimensión de la palabra que me relaciona con el otro de otra manera. Eh, para Lacan eso va a ser bien importante porque fíjense lo que significa. Si yo digo que el amor es posible y que todos los organismos maduros, los humanos maduros deben poder amar y ser totales y no tener pulsiones parciales, yo tengo unas guías, unas metas y yo voy a obligar a mis pacientes a cumplir con esas guías y esas metas. Em, Sin embargo, el psicoanálisis freudiano no va por ahí. El psicoanálisis freudiano eh, a lo que apunta es a que tú te des cuenta de cuáles han sido tus pulsiones, cuáles han sido tus fijaciones, cuáles han sido tus represiones, qué es lo que ha pasado y ver que entonces tú puedes hacer a partir de eso, pero no te propone cómo tú tienes que ser. Entonces Lacan dice que eh, por eso hay que criticar todo esto, ¿verdad? Y llevarlo hasta sus últimas consecuencias, ¿no? Hacer una reducción al absurdo, para que se den cuenta cómo esa teoría si bien la teoría puede parecer inofensiva, eh, tiene unos peligros que no son teóricos, sino que son prácticos. Es decir, lo que está haciendo es adoctrinando, por un lado, y por el otro, es dejando al sujeto en una impotencia y un desamparo tal, porque el amor nunca basta, y el amor nunca va a ser total. Entonces, el sujeto se va a enfrentar cada vez más con esos quiebres y cada vez más angustiado. Eh, Entonces, Lacan lo que plantea es que lo que hay que hacer es tratar de entender, ¿no? Cuáles son las funciones del logos, es decir, del discurso de la palabra, que nos puedan hacer entender cómo funciona el psicoanálisis, más allá de decir que es magia, que es misterioso o que es, ¿verdad? Alguna otra explicación. Tiene que ver con algo que se puede conocer de la palabra eh, y de los efectos de la palabra. ¿Ok? Y precisamente por eso es que Lacan va a hacer un énfasis en el sujeto, la dimensión del sujeto. Esa dimensión del sujeto, eh, el sujeto no va a ser el yo, es lo más importante, sino que el sujeto va a ser precisamente aquello que la palabra verdadera surja. El sujeto del inconsciente, aquel sujeto que yo puedo suponer en esas palabras que surgen, esas palabras verdaderas que surgen, esas palabras ¿verdad? Que están guiadas por el deseo, surgen, el deseo del inconsciente, el sujeto del inconsciente, disculpen, va a ser, no va a ser el individuo, no va a ser el yo, va a ser aquello
solidario a la verdad que surge en sus palabras. Hacer aquello, ¿verdad? Por ejemplo, piensa en un lapsus o una negación. Freud dice que una negación muchas veces es la marca de lo reprimido, ¿no? Eh, ¿Verdad? Por ejemplo, ay, con esta cuarentena, eh, pues yo estoy aquí sin saber bien qué hacer con toda mi familia, pero no es que yo quiera salir corriendo, ¿no? Yo estoy bien aquí. Ah, ¿qué te está diciendo? Pues que quiere salir corriendo. ¿Y quiere salir corriendo de qué? Pues hay que dejarlo asociar, ¿verdad? Planteárselo y dejarlo asociar. Pero fíjense que el sujeto no es lo que el yo dice, sino que el sujeto va a ser aquello que yo puedo descifrar, suponer en esas palabras, en esas representaciones, en esas asociaciones que están cargadas de la verdad, que están cargadas del deseo del inconsciente del sujeto. Esa palabra plena. Ya vamos terminando. Eh, Me parece importante que ese inconsciente y incluso ese sujeto siempre se hace en la intersubjetividad, es el vocabulario que usa Lacan aquí ahora, pero realmente en una palabra dirigida a un otro. Habíamos hablado de este gran otro no es otra cosa que el lenguaje, la cultura, ese gran oído al que se dirigen todas las palabras, ¿no? Eh, Más allá de mí, más allá de ti, más allá de cualquiera, sino que siempre que hablamos, le hablamos a ese gran otro, eh, a que él un poco de alguna manera es receptor, o al menos el lugar donde esa palabra se juega. Leo, dice, que el inconsciente del sujeto sea el discurso del otro, es lo que aparece más claramente, aunque en cualquier parte en los estudios de Freud, que Freud consagró a lo que él llama la telepatía, en cuanto que se manifiesta en el contexto de una experiencia analítica. Coincidencia de las expresiones del sujeto con hechos de los que no puede estar informado, pero que se mueven siempre en los nexos de otra experiencia donde el psicoanalista es interlocutor. Coincidencia igualmente en el caso más frecuente constituida por una convergencia puramente verbal, incluso monímica, o que si incluye un acto, se trata de un acting out de un paciente, del analista o de un hijo en análisis del analizado. Aquí lo importante es caso de resonancia en las redes comunicantes del discurso, del que un estudio exhaustivo esclarecería los hechos análogos que presenta la vida corriente. ¿Qué quiere decir Lacan? Lacan está diciendo, Freud tiene unos textos sobre telepatía y él dice, la telepatía Freud no la entiende como un hecho metafísico, sino precisamente como un hecho de lenguaje. Hay algo en lo que te dijeron, no te dijeron, en la forma que te dijeron, que permite, ¿verdad? Eh, que el sujeto capte algo de eso, una resonancia en esas redes del discurso, ¿no? Entonces, de eso se trata el inconsciente, de que en el hablar con otros, ¿verdad? En la manera de hablar con otros, aparece esa resonancia, aparece eso que de alguna otra manera no podría aparecer en el discurso, y a eso es lo que vamos a escuchar. No se trata de magia, no se trata de algo orgánico, sino de cómo a través del lenguaje siempre se dice más de lo que uno quiere decir, siempre se dice menos de lo que uno quiere decir, y lo importante es que nunca se dice lo que uno quiere decir, eh, pero siempre se dice algo relacionado con la verdad y con el deseo, ya sea en lo que digo o en lo que callo, pero siempre está la marca ahí. Eso es inevitable. Y bueno, con esto terminamos la dimensión de la palabra plena. Estoy en la página 257 del texto. Vamos a empezar con la con la próxima sección ya mismito, ¿verdad? En el próximo video. Quería recapitular porque a partir de esto, pues ya les toca a ustedes ponerse a escribir. Les voy a poner las instrucciones en Moodle. Em, pero ¿qué hemos dicho, verdad? De la palabra plena, pues que es una palabra que no es yoica, no es una narración de lo que yo soy, sino que usualmente sorprende al yo, hace un quiebre en el yo. Una palabra que habla de su historia a pesar de sí mismo, que irrumpe, que marca esos silencios, que marca eso que no se ha dicho, ¿no? Que marca esos enigmas de la historia. Una palabra vinculada a la verdad,
¿verdad? Y ese sentido que el sujeto le ha dado a sus experiencias, a ese deseo que guía sus experiencias. Es una palabra marcada de la intersubjetividad, es decir, de el hablarle al otro, el analista, ¿verdad? La importancia del analista es que pone al sujeto a hablar, no hablarme, sino hablar ante este gran otro. eh, y por eso tiene que surgir, ¿verdad? Por eso puede surgir análisis, ¿no? No es a mí quien me habla. Y es una palabra, ¿verdad? Que es lo que la Cámara trabaja en el resto del texto, que nos obliga a repensar la condición humana y la manera en que estamos atravesados por el lenguaje. Nuestra condición humana es lenguajera y de eso se trata. Sin eso, el psicoanálisis freudiano y lacaniano no tiene sentido. Bueno, los dejo, que el video está bastante largo. Espero lo puedan ver bien. Cualquier cosa me dejan saber. Tenemos un foro Moodle para cualquier duda y tenemos el email, me dejan saber. Me voy a estar comunicando con ustedes. Que estén bien.